Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la habitación de Mima. Soy Bert y hoy vamos a hablar sobre altas capacidades, ¿no? Cuando escuchamos el término altas capacidades solemos imaginar a alguien resolviendo complejas ecuaciones a los 3 años o creando obras maestras desde su infancia, pero la realidad de tener altas capacidades es mucho más amplia y en muchos casos más complicada de lo que solemos pensar. En este episodio vamos a profundizar en qué significa realmente tener altas capacidades con Narváez, un periodista, músico y creador de contenido que divulga sobre autismo. ¿Cómo Ujú. estás, Narváez? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí en tu podcast. Ujú. Agradecido por la invitación. Me encanta conversar de estos temas y me encanta conversar contigo, así que nada, Qué muy, muy bien. contento. Yo también estoy muy contenta de estar aquí contigo. Ya hablamos una vez Ajá. en un live, en un directo de TikTok y me gustó muchísimo, nos entendimos muy bien y quería hablar de este tema sobre las altas capacidades y la verdad la primera persona que pensé fue en ti, porque Mm. creo que eres una persona estupenda para hablar de este tema. Pues muchas Eh, gracias, perdona que te corto un poquito. no te Muchísimas gracias por preocupes. por lo que dices. Yo honestamente no estoy tan seguro de qué tan, si soy realmente la persona más adecuada para hablar sobre el tema de altas capacidades, porque, como bien dijiste, yo soy divulgador de autismo, porque soy autista con altas capacidades, pero no me he dedicado mucho a divulgar sobre altas capacidades por varias razones que las podemos ir comentando después. Entonces, te puedo hablar mucho desde mi experiencia propia, más que desde el conocimiento académico sobre las altas capacidades, que no lo he desarrollado tanto. Por mí es perfecto porque a mí lo que más me interesa es saber tu experiencia y que Ujú. comentes y que nos des tu experiencia sobre este tema. Así que para mí Perfecto. perfecto, no, no me interesa tanto una parte académica, divulgativa, que obviamente está bien, ¿no? Pero me interesa saber cómo vives tú teniendo altas capacidades, ¿no? Cómo es tu vida, qué es para ti, ¿no? Las altas capacidades, cómo te afecta, ¿no? Si quieres empezar a hablar un poco sobre esto, sobre qué es para ti las altas capacidades Claro. o qué implica en tu vida las altas capacidades, para mí estupendo. Claro, bueno, las altas capacidades, digamos, volviendo a lo que te dije al inicio, desde la perspectiva más médica o científica o académica, como que hay bastante desconocimiento y muchos mitos alrededor de eso, ¿no? Porque se suele asimilar la idea del alto IQ con altas capacidades, como si eso fuera una correspondencia, ¿no es cierto? Cuando en realidad las altas capacidades implican varias cosas, no solamente un alto IQ, que evidentemente también es eso. Em, y las altas capacidades en el autismo además tiene como particularidades específicas, porque una persona que no es autista, pero que tiene altas capacidades, cuando haces las pruebas del IQ, usualmente como hay varias, no es un puntaje único, sino que son varios puntajes en diferentes áreas, ¿no es cierto? Y usualmente una persona que tiene altas capacidades que no es autista va a tener todas las calificaciones alrededor del mismo parámetro. O sea, si una persona tiene 140 en procesamiento verbal, por ejemplo, va a tener 140 también, o 139 o 141 en la velocidad de procesamiento o en los otros calificativos, ¿no? En los otros ítems que se califican. Pero en mi caso, eh, al ser autista, el tema con el autismo es que la evaluación debería ser distinta. No existe una evaluación específica de de IQ no sé cómo decirlo, pero bueno, del IQ para autistas. Entonces sucede que los parámetros se vuelven un poco locos y los números no son tan equivalentes o tan parejos, digamos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi velocidad de procesamiento, por ejemplo, para darte un ejemplo, es de 113,
pero mi procesamiento verbal es de 143, me parece. Entonces hay como picos, ¿no es cierto? Hay unos que son más altos, otros que son más bajos. Y al final, claro, el IQ te da un promedio, pero realmente ese promedio no refleja las cosas que realmente te pasan. Porque yo, por ejemplo, crecí sin saber que era autista y sin tener un diagnóstico formal de altas capacidades, pero sin embargo, sí se hablaba de no se decía altas capacidades, se hablaba de mi supuesta inteligencia, entre comillas. Ujú. Era como algo muy evidente, ¿no? Y eso hace, por ejemplo, que la gente genere expectativas alrededor de tus capacidades, que muchas veces esas expectativas no se cumplen. Porque fíjate que yo al tener un alto procesamiento numérico, por ejemplo, o alto procesamiento verbal, siempre fui hiperléxico, lo cual quiere decir que de niño yo ya leía muchísimo desde muy pequeño. Siempre he tenido facilidad para las matemáticas, por ejemplo, pero al tener una velocidad de procesamiento más lenta, no puedo o me cuesta más contestar preguntas inmediatamente. Mm. Entonces, cuando la gente tiene esa expectativa de que, claro, este chico es súper inteligente y te pregunta cosas y tú no sabes contestar, la expectativa se pierde, ¿no es cierto? Y eso Claro, genera se genera una frustración que se rebota hacia ti y que al final termina minando tu propia autoestima, porque se supone que tú eres algo que la gente te ha dicho que eres inteligente, pero tú no lo sientes así, porque te sientes torpe frente a ciertas situaciones. Porque como te digo, en el autismo las altas capacidades no son equivalentes en todas las áreas. Entonces, yo, por ejemplo, tenía una frase que justo la estaba recordando hace poco, que yo decía que mi inteligencia es un rumor por confirmar, porque siempre tuve esa sensación de que todo el mundo pensaba que era inteligente, pero que yo no me sentía como tal, ¿no? Eh, de hecho, yo ahora me doy cuenta que volviendo a esto de las áreas específicas, por ejemplo, yo tengo súper buen procesamiento matemático, em, hago cálculos en la cabeza súper rápido, pero nunca tuve buenas notas en matemáticas, por ejemplo, en el colegio, ni tampoco me dediqué a ninguna carrera que tenga que ver con eso. Em, entonces es como raro, es eso que todo esto que te estoy contando de alguna manera contribuye a esa sensación autista de sentirse como alienado de la realidad, porque hay totalmente. una realidad que existe en el discurso que te dicen que las cosas son de una forma, pero hay una realidad que tú vives de una forma completamente diferente, ¿no? Eso es un poco lo que te puedo contar, así para contestarte la primera pregunta. Sí, y esto que has dicho del diagnóstico me parece súper interesante porque, bueno, algo que no te he contado es que a mí sí que me evaluaron de altas capacidades, pero para mí ese diagnóstico no cuenta, Ujú. porque es lo que tú dices, es como evalúan altas capacidades pero sin tener en cuenta que eres autista. Exacto. Ajá. Entonces yo me acuerdo de varias cosas. Primero, que los test me parecían aburridísimos, aburridísimos. Claro. Em, Se me hacía larguísimo también y estaba poco motivada, también estaba depresiva, entonces claro, mi estado de ánimo también se veía perjudicado y me afectaba bastante Ujú. a la hora de hacer los test. Y también está la sobreestimulación que yo sentía en ese momento, ¿no? En una sala con muchas luces, Totalmente, claro. en el que había mucha información que procesar. Y mi cabeza pues no estaba centrada, entre que me aburría, que no estaba centrada, deprimida. Claro, yo esa evaluación no la considero válida. No me salió tampoco un CI bajo, me salió un 110 creo, algo Ujú. así, un 108 110 o por ahí. Pero yo creo que podría haber sacado mucho más si realmente hubiera sido un test adaptado, ¿no? Claro, totalmente, claro. Y lo que has Y es dicho me ha que, resonado mucho, por eso. ajá, y es que además lo que tú acabas de comentar es súper importante porque la sobreestimulación a una persona autista le puede generar shutdown, ¿no es cierto? Te puede generar que te paralices, te puede generar que no puedas hablar en ciertos entornos.
Y eso también se termina leyendo como una falta de capacidad intelectual o como una falla en la capacidad intelectual, cuando realmente es un momento que tiene que ver más bien con el entorno y con cómo está configurado tu espacio. Entonces, claro, es raro, es una situación rara, porque es como que parece que tienes unas capacidades cognitivas diferentes, pero al mismo tiempo estás en otro extremo. Es como, yo escuché, no sé si has escuchado a esta creadora de contenido mexicana que es Mili, de Mili y los Mundos Sociales, Sí. que ella dice que una persona autista con altas capacidades como que estamos en los dos extremos, o sea, como que tenemos mucha capacidad cognitiva, pero que al mismo tiempo tenemos pocas otras capacidades, entonces es un desbalance bastante extraño. Sí, y a mí me pasa que tengo múltiples diagnósticos y me muevo constantemente en las contradicciones de los propios diagnósticos, ¿no? Que algunas refuerzan rasgos y otras Ujú. son polarizadas, ¿no? Y yo tengo la sensación también que mis altas capacidades invisibilizaron también mis rasgos autistas, ¿no? Totalmente, claro. Eso me pasó a mí, de hecho. O sea, por eso la gente no nos dimos cuenta nadie que yo era autista, porque las altas capacidades ayudan a enmascarar eso. Porque Totalmente. eh, es como que de alguna manera, no sé cómo lo vivas tú, pero a a ratos me da la impresión de que las altas capacidades se viven como una especie de mayor conciencia sobre el mundo externo. O sea, como que estás muy consciente de la realidad del mundo a varios niveles Ujú, y eso hace que, por ejemplo, tú te das cuenta muy rápido que tienes que enmascarar, que tienes que hacer todo ese proceso de aprender habilidades que no tienes y fingir capacidades que no tienes para parecerte al resto de los chicos de tu edad. Yo siento que eso a mí me pasó muy rápido justamente por las altas capacidades, y eso es lo que ayuda, eso es lo que genera el masking continuo. Y creo que eso al final determina que las personas que tenemos altas capacidades y autismo desarrollemos un estado de ansiedad y de estrés continuo mucho más rápido, porque a nosotros al sabernos con altas capacidades, se nos exige más el, el ser, no solamente se nos exige ser normales, sino que se nos exige ser más que normales. por esa inteligencia, ¿no? Que supuestamente Ajá, tenemos, que es lo que nos estamos intentando decir, ¿no? También que al final tener esta inteligencia no significa que seas un superhumano. Y la gente exactamente. piensa, primero piensa que eres un superhumano, porque si tienes altas capacidades eres un genio, Ujú, ¿no? Supongo que estos estereotipos. Y también que te crees superior por tener altas capacidades, ¿no? O sea, como que te crees superior al resto porque tienes este diagnóstico y te crees más inteligente y en verdad yo creo que justamente las personas con altas capacidades, a no ser que tengan rasgos narcisistas, pero ujú. son personas muy sensibles, muy empáticas y que realmente muchas veces se creen menos inteligentes de lo que realmente son. ¿Sabes? Sí, claro, hay un rebote ahí, como te decía, en el tema de la autoestima. Claro, ese estereotipo justo del que hablas, de que se piensa que una persona con altas capacidades es un ser superior, es un estigma que hace mucho daño. Ujú. Y esa es una de las razones, por ejemplo, por las cuales yo no hago divulgación de altas capacidades en mi cuenta, porque cuando uno dice que tiene altas capacidades, la gente asume que tú estás siendo egocéntrico, que Totalmente. estás siendo arrogante, que estás queriendo hacer sentir al otro menos de lo que es. Y no es así, simplemente estás señalando una realidad. Cuando tú dices soy autista, no te creen porque esperan del autista una imagen menor a la normal, digamos. Pero cuando dices altas capacidades, no solo que no te creen, sino que piensan que te estás halagando, que te estás autohalagando.
porque sienten que te estás Ujú. poniendo en un pedestal superior al normal. Em, y claro, eso mina la autoestima. Yo, o sea, a mí sí me ha pasado, parte de mi experiencia de masking no es solamente el masking autista de parecer normal, sino también es una especie de masking. Yo no sé si es que esto exista académicamente o, o desde el punto de vista médico, psiquiátrico, pero yo sí he sentido que hay un masking de querer parecer menos inteligente de lo que realmente eres para que la gente te acepte más. No sé si eso te ha pasado a ti. Em, yo no era consciente, creo, de esto. Yo creo que a mí lo que me ha pasado es yo sentir mucho, yo tener esto, yo lo llamaría hiperconsciencia, no sé si tú lo Ujú. llamarías así, como ser, tener una capacidad de observación, de captar cosas, ¿no? Muy elevada y eso hacía que sintiera mucho emocionalmente, porque capto muchas cosas. Y esta abrumación yo no la entendía, ¿sabes? O sea, yo no Ujú. entendía lo que me pasaba y como también a lo largo del colegio he sacado bastantes malas notas, yo no me consideraba para nada inteligente, pero realmente yo captaba muchísimo, Claro, ¿sabes? Y creo que parte de no sacar buenas notas es porque me abrumaba tanto mi entorno y también me aburría el colegio, no me interesaba, me costaba exacto. mucho ponerme. Pues yo nunca me había considerado inteligente hasta que llegué a la universidad, por los pelos, es decir, casi no apruebo, eh, en la que de repente me vuelvo bueno, recibí el premio a la mejor alumna en la universidad y de luego al mejor curso universitario. O sea, estamos hablando de realmente una persona que no es tonta para nada, es simplemente que no ha tenido las adaptaciones o las circunstancias ideales para potenciar su inteligencia. Entonces, em, yo creo que ese fue mi problema. No intentaba esconder una inteligencia, simplemente no sabía que eso era inteligencia Ujú. y, y como que no tuve el entorno como para potenciarlo. Y no ha sido hasta Claro. más mayor que lo he podido potenciar. Sabes que, sí, ahora ahorita voy a aclarar un par de cosas sobre lo que dije de ocultar la inteligencia, porque no es tan así como yo acabo de decir, pero comparto mucho de la experiencia de lo que tú acabas de decir. El colegio me aburría. A mí me pasa algo que yo asumo que proviene de las altas capacidades, porque el cerebro de altas capacidades es un cerebro hiperactivo, ¿verdad? Entonces es un cerebro que siempre está activado, que siempre está pensando y siempre está, que además de eso proviene de esa hiperconciencia de la que tú hablabas, esto de que siempre estás como pendiente y sabes lo que está pasando alrededor. Y Ujú. entonces, al tener el cerebro hiperactivo, a mí me pasa que si me aburro, no me interesa lo que estoy haciendo. Y Sí. eso se reflejaba, por ejemplo, en el colegio, eh, hasta cierta edad del colegio, porque aquí en Ecuador, cuando tú llegas a los últimos, o en mi época, porque creo que ahora ha cambiado bastante, pero cuando yo estaba en el colegio, cuando llegabas a los últimos 2 años de secundaria, tú tenías que escoger una especialización. Entonces yo escogí ciencias sociales y ahí como que empecé a desarrollar la capacidad de raciocinio y de reflexión que tengo, porque antes todas las otras materias técnicas me aburrían un montón y cuando algo me aburre no me interesa y no me dedico. Y me sigue pasando, de adulto me sigue pasando, o sea, si un trabajo me aburre, yo igual lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer bien y voy a estar sin ganas de hacerlo. Y en cambio, si algo me gusta, si me siento bien en un entorno, en un trabajo, en lo que sea, mi actitud es completamente diferente y eso tiene que ver con que mi cerebro es hiperactivo. Y sin embargo, siempre tuve esta experiencia de lo que te decía, de eh, ocultar las capacidades para que el resto no se diera tanto cuenta de mi diferencia. No sé si o sea, lo que dije hace un rato de ocultar la inteligencia, no sé si sea esa la palabra. Tal vez es ocultar ciertas capacidades. Por ejemplo,
como yo fui hiperléxico, yo leía novelas desde muy pequeñito. Entonces yo tenía un lenguaje muy avanzado para mi edad, muy avanzado para mi edad. Ujú. Y yo me daba cuenta de que cuando yo hablaba con palabras que al resto le parecían raras, la gente se burlaba o se reía. Entonces tenía que empezar como a tratar de comunicarme el lenguaje de la calle para que el resto me entienda. Claro. Ese tipo de cosas siento que son parte de un enmascaramiento que no tiene que ver con el autismo, sino con las altas capacidades. Y perdona que si te interrumpa, Ajá. pero ¿no crees que también al tener autismo y altas capacidades hay cosas que se solapan? O sea, porque ahora estaba pensando cuando hablabas Ujú. que yo creo que hay momentos de mi vida que yo he captado cosas antes que otras personas o he observado cosas y las podría haber dicho, pero como no sabía cómo interactuar o no Exacto. sabía cómo em, si eso estaba bien o no, que de ahí viene el masking. El masking viene al final de mejor me callo y actúo como si nada porque no Ujú. sé si voy a quedar mal. Eso también es masking, ¿no? Exactamente. Entonces, Ajá. hay cosas yo creo que yo las pensaba, pero no las decía, porque no Ujú. sabía cómo eso se iba a interpretar, no sabía. ¿Sabes qué? A mí eso me sigue Mm. pasando todavía. Sí, Yo ahora acabo de regresar. Hace 2 días regresé a Quito, que es la ciudad donde yo vivo. Estaba de sí, viaje, estuve de viaje en Colombia porque mi familia materna es colombiana. Y en mi familia materna, eh, digamos que está muy activado el sentido del humor. Son como muy chistosos, siempre están haciendo chistes. Y a mí todavía me pasa que estando en una reunión en la que de pronto me siento muy abrumado, pero están pasando cosas en alrededor y yo pienso, o sea, pensando o leyendo el entorno, pienso en si digo esto, esto podría ser chistoso, pero no sé si lo deba decir porque no sé cómo lo vayan a tomar. Y después de que yo lo he pensado, alguien más hace el mismo chiste y digo, ah, sí, sí era, sí era oportuno, solo que yo no lo dije. Y eso me ha pasado toda la vida. Por eso la gente piensa que soy introvertido, pero en realidad es que quizás más que introversión es inseguridad sobre lo que no sabes si lo que vas a hacer o decir va a ser bien recibido por el entorno. claro, y a veces yo también siento que he quedado como menos inteligente de lo que soy por estas cosas, ¿sabes? Total, Porque, ajá, porque al tener esta, no sé, dificultad para captar señales sociales, como para saber o captar las señales sociales, pero no saber cómo responder a estas, pues claro, yo simplemente me quedaba callada, no decía nada y al final es que realmente parecía que tenía un problema, ¿sabes? ¿No? Que, bueno, que sí que pasaba, que había sí, una sí, 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 dificultad, total, pero que en esa parte no se veían las altas capacidades, ¿no? Y quedaba también invisibilizado, como también lo que decías, como una especie de masking, ¿no? También en las altas capacidades, porque en el fondo hay esa inteligencia, pero como no hay cómo mostrarla, ¿no? No se ve. totalmente, totalmente, es exactamente lo mismo que me pasaba a mí. Qué interesante, la verdad. Y estamos hablando hemos hablado varias veces de esto, pero me interesa mucho el tema del aburrimiento, ¿no? Ujú. En las altas capacidades, sobre todo. Creo que también es algo que pasa en el TDAH, pero creo que en Sí, las pero altas capacidades es más intenso. sí, yo creo que es diferente. Mm, Yo creo que es diferente porque, am, o sea, igual te voy a hablar desde experiencia, no desde una cuestión académica, porque no lo tengo tan claro, pero siento que es diferente el aburrimiento del cerebro TDAH respecto del aburrimiento del cerebro altas capacidades. mm, Y te digo esto porque yo tengo mi hermano que es TDAH y también hace el mes anterior, justo hace un mes, algo que no dijimos al inicio, que además de ser músico y de ser periodista, yo también hago magia, soy mago. Entonces el mes anterior hice un show de magia, una temporada en realidad, una pequeña temporada de magia.
con otro mago que es TDAH. Hicimos un show que estaba como que girabas un guión en torno a las neurodivergencias y no sé qué. Y claro, el mago TDAH, mi amigo TDAH, tiene esta forma de aburrirse de que si hace un truco de magia o está haciendo algo, pronto se cansa de eso. Si es que ya lo entiende lo suficiente, se cansa y necesita hacer otra cosa, y luego necesita hacer otra cosa, y luego necesita hacer otra cosa, y siempre está cambiando. En cambio, en mi caso, yo no necesito siempre estar cambiando, porque en mí sí opera muchísimo el tema del hiperfoco autista, el tema de los intereses profundos. Ujú. Sin embargo, como te decía, si algo me aburre, se me quitan las ganas. A mí lo que me pasa es que como que entro en un estado de cansancio, medio como una especie de depresión, en la cual no quiero hacer, no quiero, no es que necesito hacer otra cosa como un TDAH que siempre necesita estar activo, sino que simplemente no quiero hacer, no quiero, me canso de lo que me aburre, me canso físicamente o mentalmente de lo que me aburre. Y creo que en ese sentido es diferente. Sí, y me pasa que, claro, yo tengo, o sea, oficialmente ahora yo tengo autismo, TDAH y TOC y sospecho de Ujú. altas capacidades. Entonces me pasa que me estás diciendo las dos cosas, las diferencias del aburrimiento entre TDAH y altas capacidades y creo que me pasan las dos. Seguramente, claro. Ajá. Entonces, yo, el tema del aburrimiento me parece un tema muy interesante porque yo, por ejemplo, estoy como muy acostumbrada al malestar emocional, ¿no? Entonces, emociones muy intensas como la tristeza, incluso la rabia, no son fáciles de gestionar, pero al final me he acostumbrado a ellas porque es algo que noto bastante a diario, ¿no? Por esa intensidad emocional que también hay en las altas capacidades. Pero, por ejemplo, el aburrimiento me parece una emoción muy difícil de gestionar. Al menos a mí me cuesta muchísimo, porque estamos en un mundo tan superficial, ¿no? Que al final todo te resulta poco estimulante intelectualmente. O sea, hay pocas personas. Yo hay gente con la que me aburro muchísimo. ¿Por Ujú. qué? Porque no llegan a la misma estimulación intelectual que yo necesito, Exacto. ¿sabes? Entonces, yo cuando quedo con alguien, la otra persona sabe que yo le voy a meter un chaparrón de intensidad Ujú. porque yo lo necesito muchísimo o si no, me aburro. Y tengo una parte que es lo que dices de que salto de un estímulo a otro por el aburrimiento y otras veces que caigo como en una depresión, Depresión, ajá. depresión de aburrimiento. Sí, Y para mí es de las emociones más complejas para mí de gestionar y es aburrimiento, que es algo que tiene todo el mundo, pero nosotros como personas neurodivergentes lo vivimos como mucho más intenso. ¿No? Porque es falta, o sea, no es solo aburrimiento, es una falta de estimulación total. es una falta de estimulación. Eso creo que es creo que es la definición, es una falta de estimulación. A mí me pasa mucho el aburrimiento Mm. que te lleva a la depresión. Y sobre todo cuando estoy con personas, eso es lo que hace que sea distinto a los neurotípicos, porque los neurotípicos cuando están con personas se divierten mucho. Y yo me aburro muchísimo, porque como bien dices tú, para yo estar estimulado necesito tener una conversación con un nivel de estímulo intelectual que es más alto del que la gente del común te puede ofrecer. Entonces a mí sí me pasa mucho que cuando estoy en un diálogo o en una conversación con varias personas, donde yo siento que, por ejemplo, que esto también tiene que ver con el autismo, que son conversaciones como muy banales, muy superficiales, muy de, ¿cómo se llama? Charlas casuales, Cordiales, sí, cordiales, ajá. La gente se divierte muchísimo con eso y yo me aburro un montón. O sea, totalmente. he estado en reuniones en donde las personas neurotípicas se pasan riendo 2 horas de nada, o sea, literalmente de nada. Y yo no puedo, o sea, me aburro, no entiendo hacia dónde va esa interacción. Yo Mm. necesito
un contenido de la conversación. O sea, necesito que haya algo que haga interesarme en la conversación. Si es que yo no voy a hablar, necesito escuchar algo que me interese mucho. Entonces, eso es lo que hace que yo sea percibido incluso como pesado en los entornos sociales, porque se nota mi desdén muchas veces. Se nota tu desdén, pero también tu efusión cuando supongo que hablas de un tema súper interesante y que das 50.000 datos porque es Ah, tu es interés totalmente. especial y estás 5 horas hablando del mismo tema y no cambias de tema. Totalmente. Y Eso entonces también uno queda pasa. como intenso, o sea, que te vuelves el intenso, te piden que ya cambies de tema, porque puedo estar semanas activado con un tema que me interesa Sí. y, y ahí es donde me pasa, por ejemplo, muchas veces, me pasa, sobre todo, bueno, me pasa con todos los temas que me interesan, pero sobre todo me pasa con la magia, porque como te decía, soy mago. Me gusta hablar de magia con gente, pero claro, es muy difícil que me entiendan porque no todo el mundo sabe de magia. Y entonces es como que yo siempre estoy acelerado explicando cosas que yo estoy entendiendo en mi cabeza y que nadie más está entendiendo. Eso me pasa mucho. A mí me pasa que soy psicóloga y a mí el tema de las neurodivergencias ahora es el tema que más me apasiona. Y Ujú. claro, mis amigos siempre me dicen, es que siempre estás hablando de autismo, siempre estás hablando de tus emociones, de tus... Y digo, es que ¿cómo puedo vivir sin hablar de ello? Es que ¿cómo voy a hablar de lo que ha hecho Paco en su día de trabajo? Es que no me interesa, es que Exacto, además ajá. es que la gente piensa, o al menos es lo que yo siento, de que o sea, a mí me interesan mis amigos, a mí me preocupan mis amigos y quiero que me hablen de sus vidas y sus cosas, pero, ¿cómo decirlo? Es como que parece que realmente pues soy una egoísta por solo hablar de mis temas, de mis cosas y la gente no Ujú. entiende que es que me deprimo, ¿sabes? Es lo que tú dices, ¿no? O sea, no es una cuestión de que te aburres y ya está, ¿no? Es que me deprimo. Me Claro. deprimo y realmente no me mueve. O sea, me sabe mal decirlo, no, que no me interese Paco, ¿sabes? Pero Ujú. que realmente no es que no me interese, es que me deprime hablar de algo que no me estimula. Porque Exacto. y lo paso mal, lo paso mal. Quiero decir, no es una cuestión de sentirme superior porque o solo o ser egoísta o hablar de solo un tema. Es que no puedo, es que me gustaría que la gente me hubiera visto haciendo mi trabajo de fin de máster, Ujú. en el que el tema me interesaba 0% y era procrastinación, pero es que era una procrastinación que yo estaba deprimida, porque es que el tema me aburría tanto que era que yo lo pasaba muy mal haciendo el trabajo de fin de máster. O sea, no es que no lo hiciera porque era una vaga, porque... Y eso es lo que me pasaba en el colegio, que parecía una vaga, También, pero es que ajá. yo no me activaba, es que mi cuerpo, mi cerebro no se activa. No, Exacto. no puedo hacerlo, ¿sabes? Sí, y yo creo que eso que acabas de decir, la procrastinación, creo que es algo que se ve mucho en las altas capacidades precisamente por eso, porque no siempre encuentras ese estímulo que te permita moverte. A mí me pasa mucho eso de procrastinar, porque aparte de que por el tema de las diferencias en el procesamiento de las funciones ejecutivas del autismo, me cuesta empezar las cosas, me cuesta empezar a hacer, me cuesta más si es algo que me aburre o que no quiero, o sea, no lo voy a hacer directamente. Incluso a mí me ha llegado, me pasa en la vida que quizás porque he tenido mucha suerte. Yo siempre digo esto, podemos hablar de estas cosas aquí en los lives o en los podcasts, porque provenimos de tipo de privilegio que no todo el mundo tiene. Y parte de ese privilegio en mi caso tiene que ver con que yo siempre logro configurar
las cosas que hago a lo que yo quiero que suceda. Entonces muchas veces la gente me ha dicho es que tú siempre piensas que las cosas tienen que pasar como tú quieres que pasen, cuando tú quieres que pasen, eh, y porque eres tú tienen que suceder las cosas así. Pero no es porque sea yo o no es porque hay una intención egoísta o narcisista del tema, sino es porque, como tú dices, si no me estimula, no funciono, no hago, ¿me entiendes? Entonces yo solo hago lo que quiero, lo que me interesa, lo que funciona. Claro, Eh, y la gente no entiende también que supongo que ahí se potencia entre los intereses especiales del autismo y también de las altas capacidades, de que tú puedes pasar, cuando algo te estimula muchísimo, puedes pasar horas, semanas, meses en eso, ajá, pero la gente no entiende de que solo es eso, ¿sabes? De que exacto, cuando estás hiperfocalizada en eso que te interesa, eh, sí, serás muy bueno en lo que haces, ¿no? En lo que te estás investigando, en lo que te estás interesando, en lo que estás haciendo. Pero es que todo lo demás, o al menos a mí me pasa, queda totalmente en segundo plano. Entonces, duermo poco, como mal, nada, ¿no? claro, No ajá, bebo agua, no bebo agua, entonces me duele la cabeza un montón, tengo migrañas de no beber agua, de pensar tanto y sobreanalizo tanto y ujú, pienso tanto y estoy constantemente en eso que solo puedo hacer eso. O sea, total. entonces es que no eres funcional, es que la No, gente debe exacto, entender. No, por eso hablamos de capacitismo en las en altas neurodivergencias, capacidades, ¿no? ajá, Porque realmente es muy difícil que una persona neurodivergente sea igual de funcional como exige la sociedad neurotípica, porque es que en ese momento mi cerebro solo está enfocado en esa cosa, ¿no? ujú, Y a mí me ha pasado muchas veces que mi madre se piensa que no hago nada, que no hago nada, totalmente. que, no ayudo en casa, que no me interesa nada de... O sea, que no hago nada, que estoy todo el día en casa, que soy una egoísta. Y digo, buah, pues es que me he pasado, puede que 8 horas investigando sobre un tema. Obviamente era imposible que si Que haga otra tenía cosa, claro. 8 horas y media, si he utilizado 8 horas, que me diera tiempo a todo lo demás. Claro, exacto. Y eso es algo que la gente no entiende. Eh, por eso, o sea, eso a mí me ha generado problemas de pareja también, problemas con mis padres en su momento, problemas de pareja, porque justamente no entienden que es muy difícil salir de ese hiperfoco. Em, pero también creo, yo siempre hago este análisis que tiene, porque te digo, siempre estoy pensando como muy hiperconsciente de la realidad. Y siempre hago este análisis de que la, esta funcionalidad que te exige la sociedad de la que tú hablas, esa funcionalidad que tú tienes que ser funcional y los neurodivergentes no lo somos, es una funcionalidad que responde a los criterios de esta época, que son criterios que tienen que ver con el sistema económico, sobre todo con el sistema de producción, con la acumulación de capital, con la necesidad de acumulación de capital. Porque hubo otras épocas en donde las personas que tenían nuestros rasgos, por ejemplo, gente como Miguel Ángel de Sancio, que era una persona que se hiperfocaba y que cuando lo sacaban del hiperfoco tenía crisis y meltdowns. Eh, Se pasó meses recostado sobre los tablones para pintar en la cúpula de la Capilla Sixtina y esa era su forma de existir, ¿me entiendes? Y la sociedad no lo penalizaba por eso, porque ese hiperfoco estaba bien dentro de era Ujú, funcional dentro de un sistema social diferente. Y creo que ahora nuestra sociedad tiene tantos otros parámetros tan distintos que eso es lo que nos hace disfuncionales. ujú, Eh, y es por eso es que es tan importante que cambien los entornos y que la realidad social cambie un poco para que nosotros no seamos disfuncionales, porque una persona que tiene altas capacidades y que es capaz de hiperfocarse en algo específico es súper útil a la sociedad cuando se sabe canalizar bien
Claro, ese hiperfoco. ¿Me explico? claro, y cuando hablo de funcionalidad, obviamente lo hablo desde los parámetros de la sociedad actual, como dices, Ujú. pero en ningún momento, em, o sea, me gustaría que se malinterpretara, no lo digo por ti, ¿no? Sino por Claro. lo que, por No, los no, que no, me claro. Ajá. oyen, de que no hay, no no sé cómo utilizar la palabra, ¿no? Pero que no hayan cosas que sean útiles para la sociedad también, ¿no? O sea, no me gusta la palabra utilidad, no sé si, no sé encontrar ahora mismo la palabra correcta, Ujú, pero es lo que tú dices, ¿no? Si es, se nos permitiera enfocarnos y focalizarnos en eso que tan bueno podemos hacer, o sea, en verdad contribuiríamos muchísimo a la sociedad y al poder convivir juntos. No sé si se me totalmente. entiende, ¿no? Sí, 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 total. Y es una pena que por cómo funciona la sociedad, pues quedemos relegados en un segundo plano en el que al final realmente somos tachados de personas pues disfuncionales, Ujú, inútiles y todas las malas palabras que quieras utilizar, mm, ¿no? Cuando realmente si se nos ayudara a crecer nuestro potencial, contribuiríamos muchísimo y avanzarían muchísimas cosas, ¿no? Pero precisamente yo creo que el mundo no quiere que avancemos porque, ¿no? O sea, al final, ahora voy a dar un poco de clase de social, mm, ¿no? Pero me da la sensación de que al mundo neurotípico no le interesa la hiperfocalización y las capacidades de las personas neurodivergentes porque nosotros contribuiríamos a un avance que no interesa, ¿sabes? A un avance que realmente contribuiría al avance de la sociedad en general y no ayudaría a los que se están beneficiando, los pocos que se están beneficiando de muchos otros. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, es sí, sí, como total. al final el investigador pues no puede investigar porque primero no le dan dinero y tampoco tiene tiempo. Exacto. Entonces, esto es una forma que tiene la sociedad de poder avanzar a su ritmo, al ritmo que él quiere, al ritmo de los que se aprovechan y de la sociedad pueden avanzar. O eso al menos, que esto está muy relacionado con un fuerte sentido de moralidad que Ujú, también creo que tenemos las personas con altas capacidades, son total. conclusiones que llegamos y que nos planteamos en nuestro día a día, ¿no? Estos valores, esta crítica social, esta cuestión de tener un sentido de justicia y de moral muy elevado, creo que es algo propio también de las altas capacidades, ¿no? Lo he ligado muy bien, Sí, bueno, no, como te digo, como yo no he hecho una investigación muy a profundidad de la parte más académica de las altas capacidades, no sabría decirte si ese sentido de justicia proviene de las altas capacidades o del autismo o se comparten los se dos. Probablemente se potencian, se comparten, ajá, se potencian. potencian, seguramente sí.